Uno. Muy buenas noches, bienvenidos a La Palabra Empeñada, un espacio de Bibliópolis, Vive Cultura y Territorio. Les habla Mario Rincón. De antemano pido pues disculpas por la demora, el retraso. Tuvimos una serie de problemas técnicos, pero ya estamos acá, que es lo importante. Nuestro invitado el día de hoy es un gran amigo, Rodrigo Bernal. Del cual voy a iniciar con el permiso de él, leyendo un pequeño texto de su libro Poeta. Entonces, perdón. Se lo tiene. Con paciencia y fortaleza permanecer, resistir. No podría hablar de algo nuevo que a cada rato nuevamente no se ha olvidado. Extraviado cruzan letras como ríos de vez en cuando, cada día más fugaces e imposibles de atrapar. Mientras abrazo en el poema el guerrero herido, si no es que está en un pozo o es un pez abisal. Secreteo a mi oído mi desprecio por el miedo, la vocecilla pide buscar al lenguaje como un océano donde lavar las heridas, aunque arda o ebulla el pensamiento, abandonarse, no estar acompañado y encontrarse con otros lobos para hacer al unísono. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo se encuentran? Qué pena con ustedes la tardanza, un poco demorados, pero aquí estamos. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo van todas las cosas? Hola, Vianey. Y hola a todas las personas que nos están viendo en este momento. Pues sí, bien. Pues, Rodrigo, vamos a empezar este conversatorio pues hablando un poco sobre el libro de donde extraje este texto, el libro Poeta, de la colección Libros de Sal. ¿Cómo fue ese proceso? La colección Letra de Sal, tengo entendido que fue un concurso, o más que un concurso, no, una selección de textos que hizo el poeta José Luis Díaz Granados, y la alcaldía de Zipaquirá pues convocó hizo una convocatoria. No recuerdo con exactitud cuántas personas fueron, pero creo que fueron alrededor de más de 80 personas las que se presentaron. Y pues de esas personas se hizo una selección que salieron 9 poetas zipaquireños, y se incluyeron en una colección junto con una pequeña antología de poetas zipaquireños anteriores a nosotros. Y ya básicamente eso fue lo que sucedió, y pues estuvimos afortunadamente elegidos, digamos, como un grupo de las personas que estábamos en ese entonces como intentando escribir o escribiendo, que era Luis Muñoz, Jonales Morantes, Lilia, Carmen Lilia, segundo Benjamín Corredor, creo que ya nombré a Luis Muñoz, que no lo he nombrado a Luisito Muñoz, Mauricio Guzmán, creo que es él, Mauricio. Sí, es Guzmán. Sí, Mauricio Guzmán, sí, Mauricio Guzmán, Juan David Brochero. Juan David Brocheros, ¿quién se me escapará ahí? Jonales Morantes, Dámara de Suárez. Doña Dámara de Suárez, que ya está fallecida, doña Dámara. Y ya, esa fue la selección de letra de la colección Letra de Sal. Ahí se fue un libro que yo titulé El Poeta, que era un libro, o digamos que fue un libro que reunió una gran cantidad de textos que al final a ninguno le puse título, sino los enumeré. Textos escritos en diferentes épocas, pero con cierta línea de creación. Y pues finalmente, no sé, eran como 70 poemas tal vez, y
o algo más de 70 y terminaron escogiéndose como 34, 35, no recuerdo bien. Y ya básicamente eso fue el libro del poeta y la colección Letra de Sal. Bueno, Rodrigo, mis recuerdos se remontan a esos tiempos de los talleres con Luis Muñoz, con Jonales Morantes. Y en una de esos encuentros de poesía que se hacían aquí en Zipaquirá, una vez trajiste un personaje de Antioquia, que es Yandey. Cuéntanos esa experiencia, cómo llegaste con él, porque he visto que hay una gran amistad entre ustedes dos. Sí, ¿Cómo está? pues a ver cómo pongo un poco el panorama. Yandey Marcel Sorvillerte lo conocí en el Festival Internacional de Poesía de Medellín alrededor del año 2000, creo que en el festival del año 2000. Yandey leyó un poema que dice algo así como arribarán estampidas de aquilontes opacando el véspero de los hombres. Y bueno, se va de ahí para allá el poema y me causó mucha curiosidad ese texto, ese lenguaje, y finalmente nos pudimos hablar ahí en Medellín en el Teatro al Aire Libre León Vieco, allá en el Cerro Nutibara. Y a partir de ahí nació la amistad. Realmente recuerdo que en ese entonces nos estábamos quedando con Luisito Muñoz ahí en Ayacucho con el Palo en un hotel. Y estábamos tal vez en el último piso y teníamos una habitación pequeña para los dos. E invitamos ese día a Yandey a tomarnos algo y terminamos durando hablando como un día tal vez. Todo eso pasamos toda la noche, toda la tarde, toda la noche hablando y nos dio la mañana siguiente. Y obviamente pues nos tomamos unos tragos y nos fumamos unos cigarros y bueno, todo el tema. Y se convirtió a medida que se fue desarrollando la conversación, nos fuimos volviendo más íntimos con respecto al tema poético y al tema creativo. Y esta amistad ha durado 20 años, algo más. Hace poco estuvimos en La Habana, junto con Yandey, precisamente leyendo en el Festival Internacional de Poesía Palabra del Mundo en La Habana. Y fue una experiencia interesante porque nos sentamos un día ahí en el malecón a hablar de esa amistad que llevaba 20 años y de cómo esa noche habíamos hablado incansablemente y de cómo poco a poco nos fuimos fortaleciendo más en la palabra, en el lenguaje. Y pues Yandey es un gran amigo, él es un gran escritor. Ahora ellos tienen o tenemos, digamos, porque yo estoy incluido ahí en las GILAP o Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, que tendrá un capítulo de Zipaquirá, porque nosotros los zipaquireños pues estamos muy cerca de los bellanicas en ese aspecto, y ellos están ahora en su ciclo, han ido varios zipaquireños ya a leer a la GILAP. Luis Muñoz fue a leer a la GILAP. Hemos querido que vaya Alejandra, hemos querido que vaya John Alex. Habrá la oportunidad para otros de los que estamos acá en Bibliópolis y en esto. Igual habrá un capítulo en la CILAP que sea de Zipaquirá, y supongo que acá en Bibliópolis y en la Palabra Empeñada habrá un capítulo también para algunas personas cuando estemos en autores nacionales de Bello con respecto a eso. Entonces, básicamente,
se ha venido cultivando una gran amistad y pues ahora en torno también a las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, pues hemos venido como desarrollando 6 festivales. Este año el festival también se va a realizar de manera virtual, como estamos trabajando nosotros ahora. Y pues nada, Yanderi es un gran poeta, muy reconocido en Antioquia, tiene varios premios nacionales de literatura de Casa Poesía Silva, de Andrés Bello, tanto en poética como en dramaturgia y en narrativa. Bueno, él tiene una trayectoria larga y pues básicamente eso es, Mario. Bueno, pues esperamos poder invitarlo en un futuro a este espacio. Sería muy interesante conversar con él. Eh, Cuéntame, Rodrigo, ¿cómo es tu proceso de creación? ¿Cómo es, Rodrigo, en la poesía performativa? La poesía performativa. Digamos que mucho de las bases fundamentales que tuve en la poesía performativa me las dio Máximo Mori, un italiano, eh, junto con otras lecturas mías, digamos, personales, pero él me pudo enseñar cómo que era la zona liminal, como los 4 elementos principales del arte performativo. En una primera instancia, y a medida que fue pasando el tiempo, yo pues desarrollé como que habían varias cosas que me causaban una buena atención o una alta atención en la parte performativa. Una de esas cosas que me llamaba la atención era el lenguaje performativo específico del lenguaje. Ahí fue cuando creé, no sé si en coloquio textual conozcas el poema de Posibilidad de lo imposible, tratando como de jugar un poco con ese tema de del performance específico en el lenguaje. Luego estuve más tratando de trabajar con el performance del oral, entonces quería que hubiera mucha polifonía, mucho juego del sonido. De toda esa parte hay como una serie grande de poemas que hace mucho tiempo no reviso por demás, pero que tienen como todo ese tema polifónico y como todo ese tema performativo basado más en el lenguaje. Luego pasé a una parte donde estuve también revisando el lenguaje y la expresión corporal y el lenguaje y el sonido, o la expresión corporal, el lenguaje y digamos el sonido como lenguaje. La creación literaria pues ha sido como muy, en el tipo performático es como un poco más bien muy orientada, tiene que ser muy bien pensada, tiene que ser muy dirigida, se toma su tiempo. Yo he intentado hacer performance también en video, no sé si haya pasado en algún momento, creo que no sé si lo hayas visto. Bueno, digamos que se ha intentado hacer varias cosas. Hice otros performance aquí en Zipaquirá hace muchos años, no sé, unos 20 años tal vez, con un poema que se llama Naita, Naito. Buenos días, Y bueno, se qué iba en pena el con ustedes, canto y tuve algo así un como problema, qué los pena Rodrigo, ángeles se se me cayó el levantan internet y pues y tocó, resuenan no, constantemente. Y bueno, y me iba con ese tema. Pero bueno, ha pasado tiempo del performance. Ahora no hago tanto performance, estoy como pensando más en sonetos y en poesías de ese estilo. También un último performance que hice en el cual estuve involucrado, que me gustó mucho porque el tema era como buscar el fondo, el trasfondo encima del óxido frente a una lectura que hicimos con John Alex hace varios años ya también en la Universidad Minuto de Dios. Lo que intenté en ese momento era como buscar la ruptura del lenguaje de una pared, de una palabra, perdón, que era de una parola, como diría lo italiano, de una pared,
una palabra, perdón, que era Rasparet. Y ahí, bueno, todo eso evolucionó con respecto a eso frente a un tema del óxido que tenía involucrado como unos movimientos y unos sonidos y, bueno, todo el tema performático ahí, que no sé si exista un video o un registro de eso. Pues sí, Ahí muy está un poquito como lo de interesante. lo corrosivo, ¿no, Rodrigo? Sí. Bueno, le damos la bienvenida a Edison Rodríguez, Buenas pues, noches, ahora sí que pena. quien inicialmente pues era el entrevistador, llamémoslo así, sino que pues entonces estaba pues haciéndole un pequeño relevo mientras solucionaba los problemas técnicos que tenía. Entonces ya No, los pero, dejo con no, Mario, Rodrigo, con quédate. Edison. No, No, quédate, sí, Mario, en la Quédate. conversación con Mario, nosotros. ya hacemos un y va a trío. ser- ay, sí. Me parece Bueno, perfecto. un trío entre hombres, muy Igual bien. es un conversatorio, ¿no? Listo. Pues de aquí charlamos Bueno, chévere. O un entonces, tercio, si te parece mejor, Mario. eso es mejor, un tercio. Bueno, entonces estamos Estamos hablando Una hablando de triada. sobre la poesía performática, performativa diré, la Santísima Trinidad. la Santísima Trinidad. Bueno, ¿quién es el Estamos Espíritu en Santo? el performance de Rodrigo. Sí. Bueno, entonces Estaba estamos Mario hablando preguntándome sobre un eso. poco acerca de cómo era el tema del performance y bueno, como que recordamos algunas épocas de esa época performativa. Esa idea de lo corrosivo, por ejemplo, ¿no? O sea, como el arte también tiene que corroer el cuerpo, digamos, un poco la psiquis, el espíritu para llegar a eso puro que está, a ese metal, no sé si se puede decir como blando o en su pureza allá adentro, ¿no? Digamos, también No como sé el si proceso corroer creativo sea y la palabra o si la palabra sea permear. permear. Digamos que Mario, en cierto modo nunca le hace un daño al centro. Decía Lezama que él lo llamaba como ya, silencio. Él lo llamaba como la sedimentación, ¿sí? Él lo veía como en el océano, pensemos en el océano, en un barco, y ese barco que queda en el fondo del océano, cómo empieza a amalgamar cosas cuando a medida que pasa el tiempo, si usted mira una moneda, algo que se quede en el océano, empieza a llenarse de vida alrededor. Pueden ser corales, sí, pueden sí. ser, exacto, entonces no sé, es algo así como la sedimentación, ¿no? Porque creo que la corrosión Pero sí ocurre tiende como a una dañar en un transformación, ¿no? principio y daña como en Ujú. un principio, se consume el metal, hay un punto donde traspasa el metal y lo rompe, mientras que Yo no sé, la permeabilidad le permite llenarse y no va a ser afectar tanto como el tejido, digámoslo así. Bueno, Rodri, yo tengo una digamos, uno pregunta. podría salir ileso, yo les haría esta. Bueno, hágale Mario, y después yo pregunto. Bueno, para los que no sepan, Rodrigo es veterinario. Entonces mi pregunta surge, Ujú. ¿tú has intentado hacer un performance con animales, con tus pacientes? No, nunca. Eh, he trabajado el performance. Digamos que la Dice, medicina me ayudó pucha. para conocer como una cantidad enorme de términos y de ciertas cosas que se acercan a la fisiología y más digamos que por ese lado he intentado estar más cerca. ¿Sí? Por eso mis poemas hablan de bioquímica, hablan de física, mis poemas hablan de, no sé, hay uno que habla de las piedrecillas que recorren las venas, cosas así por el estilo, digamos que han intentado embargar o mezclar o estar ahí, ¿sí? Desde ese punto de vista. Yo les Pero, quiero ah, hacer Es el una pregunta a lenguaje. los dos. bueno,
me gustaría ponerles un tema a los dos, y es, ¿será que uno sale ileso, uno puede salir ileso del encuentro pues con la creación del poema o con la poesía misma, uno sale ileso? ¿Uno puede salir ileso, digamos, Pues, o sin... sea, ileso en el sentido de lesionado, porque es No, que, no, no en el o sentido, sea, digamos, sin como duda de no va a salir el dañado, porque mismo. ya vimos que corrección, O sea, dijimos como que digamos que corrosivo por sale, ese lado, no, pero sí de pronto como por ese de transformarse, de llenarse de vida, de otras cosas, como que la moneda se vuelve coral, es una buena transformación, ¿no? Pero entonces, sí pasa algo, sí genera algunas, ustedes como poetas que pues es que la palabra, el lenguaje siempre transforma, el lenguaje siempre cambia, o sea, el pensamiento siempre se transforma por medio del lenguaje, es el único que tiene la capacidad de hecho para transformar. Eh, el, siempre que se lee hay una transformación. No sé, en mi caso la poesía genera una transformación muy profunda. Todo lo científico, todas las ciencias, todas las artes, como decía José Asunción Silva, me causan, sí, cierto gusto. Pero, pero siempre el lenguaje va a transformarnos. O sea, pensemos digamos que el lenguaje como, el lenguaje más que el lenguaje es pensamiento, porque el pensamiento, el lenguaje se utiliza como una forma de expresar el pensamiento, ¿sí? Entonces, digamos que siempre en el pensamiento, pensemos en la física clásica, por ejemplo, antes de que se estuviera Einstein y pudiera darnos su famosa fórmula de la energía, el pensamiento necesitaba por medio del lenguaje explicar esa fórmula de la energía para que se creciera, ¿sí? Entonces nunca para el pensamiento de crecer a partir del lenguaje, sobre todo el lenguaje que está hablando de algo nuevo, del lenguaje que está agregándole algo más. Pensemos en el mismo ejemplo de la física, que la física llega como en, no sé, como cuando también los antropólogos o los arqueólogos en algún momento se dieron cuenta que estábamos en el antropoceno y ya le agregaron algo más al lenguaje o a lo que se está diciendo, porque es también eso, ¿no? Se le agrega un punto más, una palabra más. ¿Qué piensan? Pues sí, pues yo pienso que sí, lo que dices es correcto. Y que la poesía o el poema, pienso que se transforma cada vez que se lee y cada vez que se escucha, se va transformando. Y digamos, o sea, la palabra siempre transforma el pensamiento, siempre, siempre, en mayor o en menor medida. Y es más evidente, por ejemplo, en lo filosófico, ¿sí? Decía Schopenhauer que no puede existir sin una filosofía de actualidad, o digamos como a la cabeza. Eh, y ese pensamiento siempre está intentando cambiar, modificarse, la filosofía siempre está intentando, díganos usted, Mao, ¿cómo es el tema filosófico que siempre está intentando haber una filosofía de actualidad, ¿no? y qué pena, es que se me está como fallando un poco el internet, pero si me están escuchando, entonces, sí, claro, digamos, por ejemplo, existe la filosofía de la transgresión, ¿no? El proceso de creación es transgredir un poco como, y yo creo que el performance también tiene que ver con eso, ¿no? Como transgredir un espacio o transgredir el cuerpo. En principio, digamos, yo desde mi parte, ¿no? Del proceso creativo, yo veo a la hoja como algo que hay que transgredir, que hay que manchar, que hay que, digamos, en mi tesis, digamos,
pongo una imagen que me gusta harto, que es pues volarse los sesos y manchar la hoja en blanco con como bizarro, ¿no? Llama un poco como la transgresión. Entonces, para mí el arte sí tiene que ver con esa transgresión de los espacios en blanco, con esa transgresión, digamos, del cuerpo, de la mente, del espíritu. Por eso entonces les hacía un poco la pregunta sobre la transformación a ustedes, ¿no? Desde sus procesos individuales, digamos, cómo viven el arte y cómo los afecta, ¿no? También sería como para todos, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Cómo nos afecta el arte cuando leemos, cuando nos vemos en un poema o cuando No, lo yo solo escribimos? siento, Digamos, yo siento que esa o nos afectación de la que tú corroe estás o hablando, hacemos un coral con eso? yo creo que cuando tú dices, mm, no, se me fue. Sí, a mí también, no sé. Mario. Pues lo único que puedo decir es que Retomemos, estábamos hablando de uno no sale igual de como entra. Y ya. Bueno, Rodrigo, continuamos. Mencionabas que estuviste con Yandey en Cuba. También tengo Eso, entendido Cuba. que estuviste en Perú. ¿Qué aprendizaje, qué enseñanzas adquiriste en esos viajes? Bueno, en Perú me encontré con una persona que conoce aquí gente de Zipaquirá, el colectivo Huillaicú, que hace lecturas a nivel como internacional, y ahí está Marita Carrión, una amiga que vive en Lima. Con ella nos pudimos ver en Chiclayo también, y en Chiclayo estuvimos en unas lecturas de cuentos eh, en plaza pública. Fue bastante interesante el tema con Marita. Digamos que ya estaba, no sé, más orientado también hacia otras cosas, no tanto a la literatura. En Cuba sí estábamos orientados específicamente a leer en el Festival Internacional de Poesía Palabra del Mundo. Tuvimos lecturas en diferentes lugares. Se celebraba también la Feria Internacional del Libro de La Habana. Entonces habían muchísimos eventos en muchísimos lugares. Muchos se hicieron allá en La Habana, en un lugar que se llama, a ver si se me olvida un poco. Bueno, es como un castillo, como decir el castillo de San Felipe acá. Es una fortaleza muy grande que tenían los españoles a la entrada de una gran bahía que hay en La Habana. Entonces, ahí se celebraba la Feria Internacional del Libro, muchos eventos, lecturas allá y muchas lecturas en otros lugares, en un lugar que se llama Cuba Poesía, lecturas en colegios. Estuvimos en la escuela de José Martí leyendo, estuvimos en universidades, en colegios, en plazas públicas. Básicamente eso fue en La Habana. Pues un festival muy nutrido también. Mire, noche de Noche de los nativos. No, no, que la mía se acabó de ir. Sí, estamos. Estamos de luto por ese No, está bien, está bien. desafortunado impasse. Bueno, Rodrigo, Rodrigo, ¿cómo pararía? Ah, bueno, no. Hágale que usted las tiene preparaditas, hágale. una diferencia o una comparación que pudieras hacer entre ese festival en Cuba y el Festival de Medellín. Bueno, entonces, el festival en Cuba tiende a ser, ¿cómo lo explicara? Como más cultural. El Festival de Medellín tiende a ser un poco más fashion, como a mostrarse más. El Festival de Cuba, las lecturas son pequeñas, pero casi la gran mayoría de personas que van son escritores, profesores,
te puedes encontrar, no sé, con personas de la construcción que también son muy cultas. El nivel cultural es muy fuerte. Cada quien está como en sus cosas, por eso entonces en unos casos estuvimos en los colegios compartiendo con los muchachos, en otros casos estuvimos compartiendo como con escritores ya más específicos. Los dos son, nunca será el flujo como el de Medellín. En Medellín hay muchísima gente, la gente tiene una aceptación muy grande por la poesía, ¿sí? En Cuba también hay una gran aceptación, pero el flujo de gente no es tan alto. Son dos festivales muy agradables, los dos son, pues son diferentes, simplemente son diferentes. Medellín genera una fuerza poética muy grande, hay muchísima gente, un despliegue técnico fuerte. En Cuba el despliegue técnico no es el mismo, las condiciones no son las mismas, pero la euforia, digamos, el sentido ético y el sentido poético es muy alto, muy elevado, entonces es muy agradable realmente. Son diferentes, pero pues los dos son muy buenos. Lo que pasa es que, pues nada, uno está como en todos los festivales, escuchando, leyendo, viendo libros, viendo otras cosas, conociendo otras personas. Pues hermano, hay cosas que uno no puede cambiar por nada del mundo. Estuvimos, por ejemplo, con la esposa de Wichi. Y Luis Rogelio Nogueras, pues es un poeta que es un poeta, hermano. Sí, estar en Cuba con estos poetas pesados sí, Cuba. Son los pesos pesados, la cosa así, o sea, hay gente muy buena. Me refiero en el sentido de que tú hablas con las personas y sientes que la poesía está en un estado vivo de la palabra muy elevado, que todos se encuentran muy concentrados leyendo, escribiendo, que las personas que están metidas en eso están porque definitivamente esa es su vida, su contemporaneidad, porque se está buscando lo mejor de lo mejor, y no porque se quiera hacer más que otros, sino porque cada quien está en su... Rodrigo, concentrado en su... ¿qué tendríamos que hacer nosotros para generar un espacio acá en la región para que la palabra pues viva, ¿no? Y, digamos, como surja, pues tal Lo que vez estamos haciendo, la palabra vive. Cuba, pero sí un espacio donde pues podamos generar algo parecido. Pues es que en este espacio lo es. O sea, la palabra vive, claro, en este mismo instante. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos con nuestro invitado. Entonces, Listo, ya volvemos en contados minutos.
querer de uno es que esto, pues hombre, la quebrada esté reforestada, que venga la gente y se apropie, que paciente, que disfrute del entorno. Somos, en Zipaquirá, aquí, los que vivimos acá, somos privilegiados. Tenemos zona verde, río, paisaje, y no lo disfrutamos. Colocan candado. Colocan candado. Comience Mario. Bueno, volvemos pues con este conversatorio donde pues dadas las circunstancias pues nos tocó improvisar un tercio. Ya Rodrigo está en unos minuticos con nosotros.
Pues mientras tanto vamos dialogando e invitándoles al público. En días pasados, el canal ATP Tocancipá entrevistó aquí a mi compañero. Bueno, estoy bien. Muy pronto se va a subir a la página esa entrevista. Entonces, invitadísimos a que la vean. Y Sí, Mario, en pues, ese momento... mientras tanto, pues sí, ¿cómo nos fue con esa entrevista, Maito? Bien, súper. La idea es que... ¿Listo? ¿Cómo vamos? Bien. Con la gente de las regiones, que podamos hablar con gente de Cogua, de Tocancipá, de Nemocón, ¿sí? Entonces, pues fue un espacio interesante en el que nos presentamos y que ojalá logremos hacer el contacto y lograr, digamos, Expandir. visibilizar los autores que son regionales, que no son solo aquí de Zipa, sino que lo local pues también es esto, ¿no? Es Nemocón, es Tocancipá, es Sopó, es Grisel, ¿cierto? Es Cogua. Entonces, ojalá logremos eso, ¿no? Que se logre. Bueno, Rodrigo. Creo que se fue. ¿Se fue otra vez? Bueno. Pero ahí le tiene una pregunta Morantes, ¿no? El profe Morantes le tiene una pregunta bastante interesante. Sí, tenemos preguntas del público, entonces, pues, Maito, ¿las tienes ahí a mano o acá? Si yo las tengo acá en el WhatsApp. Nos habíamos quedado una conversación interesante. Lástima que es que el internet está como fallando, ¿no? Estamos hablando, yo alcancé a explicar algo de la transgresión y se me congeló la pantalla de los dos y no sé qué dijeron, no sé qué hablaron. Sé que hablaron algo sobre la palabra y el pensamiento, ¿cierto? Pero no sé si me hables un poquito, me charles más un poquito de lo que charlaron en ese momento, de cómo es eso de la palabra, el pensamiento. Con el texto incluido. Pues la verdad es que está en general así la conexión en esta noche, entonces pues también se me dificultó un poquito el audio, entonces pues no podría... Nos quedamos sin comunicación. Como que se perdió el Bueno, mensaje. entonces yo retomo entonces la conversación con su merced. Bueno, gracias. Yo había hablado de la transgresión y de, digamos, cómo el arte para mí es transgresión y tiene que ser transgresión, tiene que transgredir y uno comienza transgrediendo, en el caso de la literatura, de las otras artes pues también, la hoja en blanco. Ya había explicado la imagen, una imagen que yo pongo en mi tesis, que es el juego de ruleta, digamos, cómo la escritura comienza como en un juego de ruleta rusa. Sí, y se asocia un poco con el juego y el jugador Dostoyevsky que juega a la ruleta y que pues es ludópata. Entonces, como la ansiedad de escribir lleva al mismo yo y concatena, digamos, las energías del sujeto dentro de la cabeza, dentro del espíritu y la psiquis y lo lleva a contener su propia, propia muerte y dispararse y estallar contra ¿Todavía la... no? Sí, Rodrigo. Sí, ¿Listo, ya está. Rodrigo? Ya estamos. Ya estamos acá. Bueno, ya el público nos hizo unas preguntas para ti. Por aquí le mandan un mensaje, Rodrigo. El maestro Morantes nos dice lo siguiente. Nos dice, ¿por qué Rodrigo tiene una oveja? ¿Es el pastor de la poesía? ¿Cuál oveja? Dice, ¿por qué Rodrigo tiene una oveja? ¿Es el pastor de la poesía? ¿Eres el pastor de la poesía, Rodrigo? ¿Sí la escuchaste? ¿Cuál oveja? Preguntó él. Pues no escuché, pero no es una oveja. ¿Esta oveja? Esa oveja, supongo yo. Esa oveja. Es que si eres el pastor. Ella se llama Nieves. Hola, Nieves. Bueno, entonces no es el pastor de la poesía, sino el doctor de la poesía, veterinario de la poesía. Bueno, acá tengo otra pregunta. ¿Esta es de Vianey? No, de Andrés. De Andrés.
Y Andrés dice, ¿de alguna manera has relacionado tu escritura con tu profesión de veterinario, creando alguna historia en base a alguno de tus pacientes? No, nunca. Lo que les digo, la relación ha sido sí con la medicina, tal vez en palabras, en las palabras, pero como con los pacientes como tal, no, nunca. Entonces, Rodrigo, ¿cuál sería la fuente de los temas? ¿Sobre qué hablas en los escritos? ¿Y cuál es, digamos, como tu fuente de inspiración? O si podemos hablar contigo de que hay No hay inspiración. inspiración, Ujú. simplemente es como continuar la conversación poética de otros textos, de otras, sí, la personal, lo que yo puedo encontrar, sea poético o no. Básicamente es porque no hay como una fuente así que uno diga, ay, no, este no. Esta es mi musa, siempre que está ella. Optiesia. Uy, esto está difícil de pronunciar, pero Nilsson mandó decir. Nilsson dice, Rodri, háblanos de la optiesia. Optiesía, Optesía, sí señor, eso. optiesía, la Yo no optiesía, bueno, conozco, yo no la conocía. hace unos años me di cuenta de algo, y es que tú puedes escribir con la luz, no con la mano. ¿Cómo se hace eso? En el papel fotográfico. Entonces estuve intentando crear una cosa que se llamaba el libro de la luz, que es un libro eminentemente hecho todo por medio de revelado fotográfico. Wow. De eso salió los optiemas, que básicamente es como una poesía que no está escrita sino revelada en el papel fotográfico. Y hay un optiema que tengo por ahí que dice: de lo análogo a lo digital, de la inteligencia natural a la artificial, para dedicarnos al ocio. En mí. Bueno, creo que hay algo más ahí en el texto, pero se me olvida, y es un negativo 6x12 revelado en una... Es un negativo 6x12 revelado en una ampliadora de placa, junto con un texto que dice eso. Rodrigo, nos Y va a sale tocar. un optiema que tengo, no sé, varios por ahí, y existe ese optiema. Entonces la optiesía es como la poesía escrita con luz. Wow, está súper interesante. Va a tocar hacer otra sesión para hablar solo de eso, Rodrigo. Está bastante interesante. Yo no conocía, la verdad, ni el término, ni digamos esa experiencia tan, vamos, como de vanguardia, se podría decir. Me parece muy interesante. No, se había escrito con la luz, se había hecho, y digamos que es como algo que me nace a mí cuando estoy trabajando con el tema fotográfico, con el tema del revelado. Y coloco también, ahí nace la optiema, la optiesía y el opicentismo. ¿Y cuál es el opicentrismo? El opicentismo sería como la escritura. Es que tengo que buscar, la definición está creada y está escrita en luz, o sea, en un papel fotográfico con luz. Tendría que buscarlo para encontrarlo, pero lo tengo. ¿Tendría eso que ver algo con la sinestesia? ¿De mezclar los sentidos? ¿Será que De sí tiene mezclar la alguna luz, relación? lo que te digo. O sea, la idea era involucrar el negativo junto con las palabras. Entonces, primero, por ejemplo, en ese negativo de 6x12, lo que se hizo fue que es 6x6 la cámara, se realizó un disparo y luego se hizo otro disparo invertido sin correr todo el carrete, y luego sobre ese negativo, luego se revela el negativo, y luego sobre ese negativo se hizo un montaje en el computador con el texto escrito en negro, y luego se imprime sobre un acetato, y ese acetato se monta sobre el negativo, y ese cuerpo ya compuesto de esos dos, del negativo y del acetato, se monta sobre la reveladora o la proyección del revelado, y ahí ya empieza uno a jugar con el papel y con el revelado como tal. Esa es la primera vez que llega al papel el texto.
Y Wow, como que lo que súper, me sentimos parece muy sería todo ese interesante. proceso de escribir con papel. Está bastante bacano. Y aparte por Bueno, yo, nomás, nomás uno escucha, ¿no? Es una escritura que se revela por la luz, ¿no? Ahí ponle un poquito como, o sea, es algo que me parece que es bien, un poco como místico, no sé, tan, si uno lo pone por el lado de la religión o se fija solo en las palabras, ¿no? Es algo que se escribe de la luz, revelado por la luz, ¿no? El libro Sí, de no la, lo había pensado desde ese punto de vista, pero sí, la idea era esa, que se escribiera con la luz. Y con la luz, obviamente, imagínate. pues, el papel debe ser fotosensible, ¿no? Porque, pues, Mm. bueno, yo tengo una No sé, última Mario, ¿tienes pregunta algo? aquí. Sí, tengo una última pregunta. Eh, dice acá, ¿qué es la fibra muscular del pensamiento? Aquella de la memoria del corazón. la memoria, la fibra muscular del pensamiento es la memoria, Sí, esa es la porque es, pregunta, Vianney. la fibra muscular del pensamiento es la memoria. ¿Qué sucede? ¿Por qué digo que es la fibra muscular del pensamiento? Porque la memoria es lo que te hace reaccionar frente a nuevas situaciones frente a las mismas situaciones de manera diferente. La Mm. experiencia. Si no tuvieras memoria, no podrías reaccionar diferente. Perfecto. Bueno, ahora vamos a proponerte un ejercicio literario. Maito, Ok, cuéntanos de qué se trata. Vamos a hacer lo entonces el que... ejercicio literario que yo eh, he propuesto para ustedes es hacer un contrapoema. listo. El contrapoema yo lo hago con respecto a otro texto, ¿sí? Entonces la idea es que las personas puedan escribir el texto y hacer su propio contrapoema. Entonces el contrapoema sería el opuesto del poema que se lee o del texto que se da. Es solo como un ejercicio de creación, ¿listo? Listo. Rodrigo, entonces, para no complicarnos mucho, entonces, si entendí bien, entonces tú lees, por ejemplo, una frase, digamos un verso, o máximo dos, lo repites como tres veces y nosotros hacemos el ejercicio. Podemos dar un ejemplo, hacemos un ejemplito ahí entre rápido, como para explicarles cómo es y para Sí, aquí que entre lo hagamos. Pero nosotros, para entonces, hacerlo rápido. algo como corto, no muy extenso porque se nos complica el asunto y lo repetimos varias veces para grabándolo en la cabeza. Entonces, Bueno. hagamos un ejemplo, fácil, rápido, así breves. Venga, yo busco uno por aquí y yo también propongo. ¿Un ejemplo? Sí, ¿O un ejemplo pasamos rápido directo para que el al público entienda contrapoema? de qué Para que estás se hablando. tomen el tiempo. Ujú. Hay que morir, coma, para que copien el texto. Ok, Ujú. Hay que morir, coma, No hay fallo, coma. no hay fallo. coma. No hay fallo, coma. Para enterarse un poco, ese es el primer verso o la primera línea. Listo. Voy a intentarlo a ver cómo me va. Siguiente línea, espere, porque el del texto son las líneas. De si es cierto que existe la poesía, De si es cierto de que existe la poesía. coma, de si hay, siguiente línea, al otro lado del castillo un guardián, coma, una orquesta, siguiente línea, y un teatro. Y listo, eso es todo. ¿Qué sigue después de Guardián?
Una orquesta y coma, un teatro. una orquesta, siguiente línea que dice y un teatro. ¿Lo tienen? Hay que morir, no hay fallo para enterarse un poco de si es cierto que existe la poesía, de si hay al otro lado del castillo un guardián, una orquesta y un teatro. Listo. Listo, la idea es hacer un contrapoema de esto. Listo, a ver, ¿quién termina más rápido, Mario? ¿Usted, Mario, o yo? Yo ya voy en la segunda línea. Bueno, entonces invitamos al público que también vayan haciendo el ejercicio. Mientras lo hacemos acá con Mao, Rodrigo, cuéntanos una pequeña anécdota que te haya sucedido relacionada con la literatura. Una pequeña anécdota. Estoy intentando hacer mi ejercicio, ya voy. La tengo. Si quieren, yo lo voy leyendo mientras ustedes lo van haciendo y lo repito para que. Listo, Entonces, perfecto. hágale, tranquilos. Hagan su proceso mientras yo aquí ya tomo la palabra. Entonces, a los que nos están viendo, el contrapoema es, Rodrigo nos lee unas líneas, las escribimos y, digamos, la idea es hacer un poema sobre el poema, algo así por el estilo. Entonces, él nos leyó, hay que morir, no hay fallo, para enterarse un poco de si es cierto de que existo en la poesía, de que si existe la poesía, de si hay al otro lado un castillo, un guardián, una orquesta o un teatro. Yo escribí esto. Hay que vivir, no hay fallo, para olvidarse un poco de si es cierto de que existo en la poesía, de si no hay ningún lado, ni un castillo, ni un guardián, tal vez una orquesta o un teatro. ¿Sí? Entonces yo lo escribí sobre el poema, digamos, tratando de voltearlo, ¿no? Entonces repito un poco. Hay que vivir, no hay fallo, para olvidarse un poco de si es cierto de que existo en la poesía, de que si no hay ningún lado, ni castillo, ni guardián, tal vez una orquesta o un teatro. Ese es mi ejercicio. Entonces la idea es que ustedes también lo intenten. Rodrigo entonces nos da las líneas. Sería chévere que fuera, digamos, un poquito más corto. De pronto hagámoslo solo sobre un verso y lo vamos modificando. Entonces la idea es que hagan el ejercicio, que lo escriban. Listo, tengo mi poema, mi contrapoema de ese verso. Hágale, Rodrigo. Suéltala. Hay que vivir. Estamos sentenciados. No enterarse nada de nada. Saber que es la poesía la única que existe y no hay castillo, ni guardián, ni orquesta. El actor palidece en el escenario. Súper, claro. Maestro. Ese sería mi contrapoema. Hay que vivir. Estamos sentenciados. No enterarse nada de nada. Saber que es la poesía la única que existe y no hay castillo, ni guardián, ni orquesta. El actor palidece en el escenario. Está chévere. Lo escribió esta perrita. Esta perrita. A ver, yo le leo el mío, lo repito, a ver qué le parece. Mario, ¿ya lo tienes? Ya. Bueno, entonces, hay que nacer, no hay pérdida, para desconocerse un poco de si es verdad que existe la poesía, de que si existe otro lado, una fortaleza sin guardián, una banda marcial y un teatro. Eso. Miren, el tema del contrapoema, ¿por qué me gusta? Porque hace ver al poema desde el otro lado. Es el mismo texto. Cuando usted lo mira es el mismo texto. La idea prácticamente gira en torno a lo mismo, pero es como si uno se parara desde otro punto de vista a verlo. Algo más, solo eso. Eso es lo que me gusta del contrapoema. Hagamos otro, Rodrigo, pero entonces más cortico, un versito, tal vez no todo el poema. Hagamos un contraverso.
Mire, bueno, otro verso. Un verso, sí. O venga, yo le propongo uno por aquí. Tengo este, de Rodrigo Bernal. Dice 3. Lo traigo en la memoria. Abajo. Vivo para la muerte. Mi cuerpo busca lo que sabe. Coma. Por esto mi pensamiento alucina hablando. Escapa. Con Es muy largo. Entonces dejémoslo ahí, escapa. Mi pensamiento alucina, ¿cómo? Alucina hablando. Escapa. Repito, lo traigo en la memoria. Vivo para la muerte. Mi cuerpo busca lo que sabe, coma. Por esto mi pensamiento alucina hablando, escapa. Ahora, espero que repito para que lo escriban en el público. A ver. Lo traigo en la memoria. Vivo para la muerte. Mi cuerpo busca lo que sabe. Por esto mi pensamiento alucina hablando, escapa. Hasta ahí. A ver, yo intento hacer el contraverso. Una tercera vez, por favor. A ver, lo traigo en la memoria. Vivo para la muerte. Mi cuerpo busca lo que sabe, coma. Por esto mi pensamiento alucina hablando. Escapa. Hasta ahí, pero sigue, para no dejarlo incompleto. Con espíritus muertos, iguales a espíritus vivos, de la geometría en el centro de la figura, únicamente jóvenes. Como la remembranza, como la... A ver, yo intento. Entonces yo diría, lo traigo. Lo llevo. Listo, a ver, yo diría, lo llevo. Bueno, entonces yo mientras esto lo voy a repetir despacio por si alguien no lo logró escribir aún totalmente. Lo traigo en la memoria, coma. Vivo para la muerte. Mi cuerpo busca lo que sabe, coma. Por esto mi pensamiento alucina hablando. Escapa. Bueno, Rodrigo, ahora sí la anécdota mientras tanto. Yo ya tengo el contrapoema. Mejor. Perdido en la memoria, muero para la vida. Encuentra el cuerpo su salvaje para que el pensamiento sueñe. Listo, yo lo tengo. Anécdotas. Tengo mi contrapoema. A ver. Lo llevo en el olvido. Muero para vivir. Mi cuerpo encuentra lo que no sabe. Por esto mi pensamiento delira escuchando. Escapa. Repito. Lo llevo en el olvido. Muero para vivir. Mi cuerpo encuentra lo que no sabe. Por esto mi pensamiento delira escuchando. Escapa. Bien, me gusta. Está chévere. Ojalá lo intente. Bueno, yo ya voy a... Bueno, mientras tanto, mientras termino yo, Rodrigo, recomiéndanos un libro. Bueno, había pensado en qué libro les iba a recomendar y el libro que quiero recomendar se llama
Poesía, ¿tú qué sabes de nosotros?, de Fina García Marrús. Es difícil de conseguir el libro porque realmente me regaló este ejemplar Ricardo Nájera en el patio de los Jagüeyes en La Habana, Cuba. Es un libro que editaron hace poco de ella, lo terminaron de imprimir el 30 de diciembre de 2019, 24º cuaderno de la colección Centro, terminada de imprimir en los talleres Imprejal de Alfonso Nuño, calle Nicolás Romero, Guadalajara, Jalisco, México. La edición estuvo coordinada por Mario Alberto Nájera, consta de 1000 ejemplares numerados y de otros 10 marcados de la A a la J. Este es el número 377 de las ediciones presente y futuro. Entonces les voy a leer un poemita así rápido para que Mario termine su contrapoema. Para que se animen a... No, para que se animen a leerlo, y si no lo pueden conseguir, me lo pidan prestado. En la muerte de una heroína de la patria. Pónganle a la suicida una hoja en la sien, una siempre viva en el hueco del cuello. Cúbranla con flores como a Ofelia. Los que la amaron se han quedado huérfanos. Cúbranla con la ternura de las lágrimas. Vuélvanse rocío que refresque su duelo. Y si la piedad de las flores no bastase, díganle al oído que todo ha sido un sueño. Ríndanle honores como a una valiente que perdió solo su última batalla. No se quede en su hora inconsolable. Sus hechos no vayan al olvido de la hierba, que sean recogidos uno a uno, allí donde la luz no olvida a sus guerreros. Agosto de 1980. Fina es una gran poeta, ahí les dejo el libro entonces. Poesía, ¿tú qué sabes de nosotros? Excelente. Mario, es su contrapoema. Bueno, entonces aquí rápidamente dice: lo cargo en mis recuerdos, nací para caducar, mi sangre perdió el conocimiento, por esto mis memorias se elevan en silencio, permanece. Eso, la idea del contrapoema también es poder de una u otra forma en un ejercicio acercarse a los poemas. Yo los llamo contrapoemas porque la base está en que cada quien escoja su poema para contrapoemearlo. ¿A qué voy? Está el poema y el contrapoema es como la contraguerrilla, en la contra de ese poema. Entonces cada quien sabe cuál es, no sé, el texto que más le agrada o el que más lo impactó o el texto que más lo sueña, o en fin, hay que hacerle su contrapoema a ese texto para quitarle un poco también su magia, para poder apropiarla a uno. Eso es lo que pienso. Listo, Rodri. Yo creo que podemos ir cerrando, ¿cierto, Mario? Sí, no hay nada que agregar, pienso yo por el momento. Rodrigo, pues muy agradecido, fue un momento muy ameno el que has compartido con nosotros esta noche. Eso, yo también, digamos, le agradezco mucho el espacio a Rodrigo. Yo sé que, digamos, los tiempos son difíciles, por lo cual incluso yo pido disculpas por los problemas de internet. En principio debería haber salido yo, pero pues no se pudo. Pues, digamos, las cosas también de la incertidumbre y el azar pues nos obligan, digamos, a lo mismo, ¿no? Digamos, la idea de esto es el proceso creativo, entonces también, digamos, vernos evocados a ese tipo de situación. Entonces, pedir disculpas por eso a Rodrigo y al público, a los que nos están oyendo y viendo. Entonces, pues, agradezco a todas las personas, especialmente a las personas de Bibliópolis, a todos los que están metidos en el proyecto, intentando hacer que esto salga adelante. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio, por la paciencia. Qué pena hoy que se nos corrió un poco el horario, pero bueno, acá estamos
y muchísimas gracias por el espacio y por la entrevista. A Mao, a Mario, a Vianney, a todos, a Jonales, a las personas que nos están escuchando, y muchas gracias por todo. Sí, Rodrigo, invitarte para una próxima. Tenemos que seguir hablando y sobre todo me interesó mucho lo de la optesia. Optiesia. Optesia. Claro, tenemos que seguir hablando y tenemos que hacer un día más Optiemas.